hombre, aquella mujer que cometió un error, que cometió un pecado, pague, ¿cierto? Con la cárcel, con, ¿cómo le llaman? Cuando es cadena perpetua. Pero sabe, la justicia de Dios es totalmente diferente. Aunque Él también dice en su palabra, y lo hemos visto, lo he visto, no sé si usted lo ha visto, yo sé que sí, que usted también lee la palabra del Señor, que cuando Él decía que iba a castigar, castigaba y pagaba por el pecado que ellos habían cometido. Pero le decía al pueblo que el Señor, hubo un momento especial allí en la palabra, donde el Señor le dijo a Jonás: ve a Nínive y diles que si no cambian su manera de actuar, si no dejan el pecado, la maldad, pues entonces yo los castigaré. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? ¿Le hizo caso a Jonás? ¿O no le hizo caso a Jonás? A la palabra de Dios que estaba a través de Jonás. Claro que sí. Se arrepintieron, se vistieron de cilicio, de ayuno, hicieron ayuno, y el Señor los perdonó. Pues esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Él da perdón y da salvación para aquel que se arrepiente. Para aquel que se arrepiente de corazón. Por eso quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie un momento. Porque debemos tomar la Santa Cena con reverencia. No tomarla por cumplir un requisito más, sino porque realmente estamos arrepentidos delante de la presencia de Dios. Cierre sus ojos y órale al Señor. Dígale: Padre Celestial, no repita mis palabras con sus propias palabras. Dígale: Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias, precioso Rey, por esta mañana, Señor, que tú me has dado. Gracias por permitirme estar en tu casa, Señor. Y gracias porque hoy es un día, Señor, donde puedo recibir tu justicia, donde puedo recibir de tu misericordia, Señor. Dame la capacidad, Señor, de ser como tú, Señor. Y que, como tú lo dices allí en tu palabra, tenga sed y hambre de justicia, pero de la justicia que viene de ti, de la capacidad de perdonar, de la capacidad de reconciliarme con aquel que me ofendió, que me maltrató, que me humilló. De esa justicia, Señor, en la cual tú das amor, a pesar, Señor, de recibir lo contrario. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en esta mañana, Señor, bendiciendo, Señor, estos elementos de la Santa Cena, Rey, que es el pan y este vino, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Yo creo, precioso Rey, que cuando tu pueblo de resplandecer lo tome, Señor, tú sanarás, tú libertarás, tú restaurarás, tú transformarás a tu pueblo, Señor, porque lo están tomando dignamente, Señor. No solamente recordando de que tú moriste por ellos en la cruz del Calvario, sino que tú volverás por tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos, Señor, este pan y este jugo de las uvas, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú seguirás obrando en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Quiero que se mantenga en devoción, en intimidad con Dios, mientras el servidor pasa y le entrega estos elementos de la Santa Cena y podamos tomarla en un momento. Manténgase en intimidad con Dios. Si es necesario, dígale: Señor, límpiame del pecado, Señor, que yo tome esta Santa Cena dignamente. Que no la tome, Señor, por costumbre, sino porque yo quiero más de ti, Señor. Dígale: Señor, yo voy a tomar esta Santa Cena porque quiero ser santo como tú eres santo. Quiero que me limpies, que me purifiques. Gracias, Señor. Lo hacías por mí, Rey. Gracias, Señor, porque tú lo hacías por mí.
Señor. Gracias, precioso Rey. Tome por favor el pan en su mano derecha. Levántelo, Señor, porque en la noche en que el Señor mismo fue entregado, la noche en que fue traicionado, Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo hagan. Puede tomar el... Saque con cuidado el jugo y las uvas y puede tomarlo también en su mano derecha. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la hagan. Puede tomar del jugo y las uvas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Sobrenatural, Señor. ¿Por qué me quieres contar? No. Ay, están apareciendo. Yo estoy en directo. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos has permitido compartir, Rey de Gloria, tu santa cena, Señor. Gracias, precioso Rey, porque yo creo, Señor, que el pueblo al tomarla, Rey de Gloria, estará dispuesto cada día más, Señor, a que tú obres en ellos, Señor, a que tú los transformes, a que tú los cambies, Señor. Y por eso, Señor, tú has creado y has diseñado la palabra de Dios para cambiarnos, para exhortarnos, para levantarnos, Rey. Por eso yo creo, Señor, que el mensaje, Señor, que me has permitido prepararle a tu pueblo, Rey, penetrará la mente, el corazón y hasta el espíritu, Rey, hasta los tuétanos, Señor, de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda distracción se va ahora de nuestras mentes, Rey. Que estamos dispuestos totalmente para recibir tu palabra, Señor, para que tu palabra nos cambie, para que tu palabra nos transforme, Señor, y para que conforme a ella caminemos, Señor, actuemos, porque dice tu palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores, Señor. Y yo creo, Rey de Gloria, que el pueblo que está aquí de resplandecer en las naciones es un hacedor de tu palabra, Rey de Gloria. Porque aún tú también lo dices en tu palabra. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y yo creo, Señor, que este pueblo es hacedor. No es solamente oidor, es hacedor. Gracias, Señor. Yo creo, Rey de Gloria, que esta palabra dará fruto al 100%, porque esta es una tierra de bendición y cada uno de tus hijos, Señor, también son una tierra de bendición y multiplicación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Hay 30 personas en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Puede disponerse, Camila, dale la mesa por aquí, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, gloria a Dios. Ya está dispuesto, ponga por favor su celular ahí en vibrar en silencio para que no le vaya a entrar ningún mensaje, nada que lo interrumpa. Póngalo ahí en modo avión. Dígale al que está a su lado, ¿está aquí? Dígale al que está a su lado, pregúntale, ¿está aquí? Dígale, gloria a Dios, ya estamos aquí en la casa de Dios. No piense en el recibo, no piense en la carne que no compró por el almuerzo. Piense que va a recibir la palabra del Señor y va a dar fruto en usted. Amén. Bueno, este mes de enero estuvimos enseñando acerca de las primicias.
Como les decía, este mes hemos estado hablando acerca de ¿qué? De las primicias. Y lo hicimos con el propósito no de enriquecernos, sino con el propósito de que usted viera y entendiera que Dios quiere bendecirnos de manera integral. Dios quiere bendecirnos de manera integral para que crezcamos y demos fruto en todas las áreas de nuestra vida. En el área espiritual, porque es la primera que debe estar allí al frente. En el área mental, en el área sentimental y también en la financiera. Porque ¿cuántos aquí no quieren que el Señor bendiga sus finanzas? Amén. Bueno, como que solo 10. ¿Cuántos aquí quieren que el Señor bendiga sus finanzas? Amén. Que las multiplique. Amén. Claro. Pero a veces dicen por ahí y declaro en el nombre de Jesús que no pasa en esta iglesia, que lo último que se transforma en el cristiano es el bolsillo. No, no es lo último, va a ser lo primero. Dígale al que está a su lado, en usted, lo primero que se va a transformar en esta mañana, en este mes, en este 2022, dígale, es el bolsillo. Dígale al que está, cójale el codo, dígale, cójale el codo que está al lado, cójale el codo, cójale el codo. Dígale, lo primero que se va a transformar este año, dígale, es su bolsillo, porque usted no es tacaño. Amén. Amén. Hoy lo vamos a ver. Porque como le decía, nuestro propósito no es enriquecernos. No es que, ay, no, el pastor como ahora se va a dedicar de lleno a la obra, entonces por eso es que ahora está pidiendo plata. No, Señor. Yo quiero enseñarle principios de Dios. Pero y créame, que al primero que le habla cuando uno prepara un mensaje, acérquese para aquí. Y yo soy uno de los primeros que en el nombre de Jesús voy a caminar conforme a este mensaje que les voy a compartir en esta mañana. Amén. Amén. Por eso en esta mañana quiero que vayan conmigo al libro. El nombre de la enseñanza es No menosprecies lo poco. Dígale que está a su lado, no menosprecies lo poco. Dígale, porque lo poco se puede multiplicar. Dígale que está a su lado, dígale, no menosprecies lo poco, porque lo poco se multiplicará en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, no le había dicho el nombre, ¿cierto? Primera de Reyes, capítulo 17. Reyes está allí en el libro del Antiguo Testamento. Después allí de Samuel, del profeta Samuel. Ya llegó allí, Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Cuando esté allí me regala un fuerte amén. Bueno, ya llegaron dos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. ¿Ya está allí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Luego el Señor Jesús dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos.
Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio del profeta Elías. Amén. Quiero que pare ahí por un segundo. Como vemos, el Señor le dice al profeta Elías: dirígete ¿a dónde? A la aldea de Sarepta. Dice la versión Reina Valera: porque yo he dado orden allí a una mujer que ¿qué? Que te sustente, a una mujer viuda. Y la palabra sustentar, o como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, alimentar, es la acción de proporcionar y ofrecer tanto alimento como todos los recursos que son necesarios para el desarrollo de la vida. Sustentar es sostener, es brindar auxilio. Pero dice la palabra de Dios que cuando Elías se encontró con aquella viuda, él le dijo: ¿podrías traerme una taza de agua? Pues lógico, porque el Señor le dijo: vaya, que yo le he ordenado a esa viuda que te alimente, ¿cierto? Y Elías le dijo: por favor, ¿me puedes traer una taza de agua? Y cuando ella ya iba por el agua, dijo: ay, espera, y un pedacito de pan. ¿Cuántos aquí les gusta el tinto? ¿Sin nada? O acompañado de un pancito. No, una tostadita. Con galletas, con quesito. Con achiras, vea, gloria a Dios. Pues así como el profeta Elías lo hizo, así a veces también nos gusta a nosotros. Pero algo particular que vemos allí es que cuando él le dijo: tráeme agua con un pedazo de pan, ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Y realmente, si usted estuviera en los zapatos de Elías, ¿qué pensaría usted si el Señor le dice: vaya allá donde la viuda, que ella te va a alimentar, ella te va a sustentar? ¿Qué pensaría usted? Decía: no, Señor, pero ¿cómo se le ocurre al Señor mandarme a donde una viuda que no tiene para darme de comer? ¿Por qué no me mandó a donde esa familia pudiente, allá donde el castillo del rey? Que si yo hubiera llegado allá, ya no me dicen: no hay agua, hay gaseosa, hay juguito, y no hay pan, hay achiras, hay roscón con bocadillo. ¿Ah? ¿Es así o no es así? ¡Claro! Elías dice: no, yo me voy a volver a reclamarle al Señor. ¿Cómo así que me va a mandar a donde está viuda? Y me dijo: me va a alimentar. Y llego y esta mujer lo que responde es que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Y como le decía, si estuviéramos en los zapatos de Elías, nos hubiéramos devuelto a reclamarle al Señor. Pues déjeme contarle que para ese tiempo una mujer que perdía a su marido quedaba en absoluta pobreza. Vuelvo y repito, una mujer que perdía a su marido quedaba ¿cómo? En absoluta pobreza. Y además nadie podía ayudarla porque toda la nación estaba atravesando una crisis económica. Por eso la viuda le dijo: le juro por el Señor su Dios que no tengo un pedazo en el pan en la casa. Y dice la palabra de Dios que le dijo: solo me queda ¿qué? Un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Como vemos allí, esta mujer, su mente, su corazón, estaba ¿en qué? En lo poco que tenía. En lo único que esperaba era ¿qué? Y lo único que esperaba, era ¿qué? La muerte. Él le dijo: no, me queda este puñado de harina y este poquito de aceite, voy a cocinar esto para mí, para mi hijo, y nos moriremos. Y es más, no había ninguna esperanza en ella. Para ella, por causa de lo poco que tenía, para ella no había ni Dios. Por eso le dijo al profeta: le juro por el Señor que su Dios. Ella no tenía ni Dios. No tenía nada de fe, nada de confianza, nada de esperanza.
y que el Señor le iba a proveer. Por eso le respondió al profeta de esa manera. Y sabe, lamentablemente muchos, conforme a su situación, lo único que atraen es pesimismo y muerte a sus vidas. Vuelvo y lo repito, lamentablemente muchos, conforme a su situación, lo único que atraen es pesimismo y muerte a sus vidas. ¿Amén o no amén? Amén, claro, así es. Porque dice, si ven, no tengo, no hay, mire, eso es un poquitico. ¿Y qué vamos a comer? Más bien comamos y murámonos. Y lo único que hacen es traer muerte a sus vidas. Y no solamente muerte física, sino muerte financiera, muerte espiritual. Porque no hay sino decir, no tengo poco, soy pobre, vivo lejos. Gloria a Dios que usted no dice así, ¿cierto? Usted no dice, no tengo, ni tengo poco. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios que nosotros tenemos en sobreabundancia. Amén. Porque sabe una cosa, iglesia, cuando solo miramos lo poco que tenemos, condicionamos nuestra mente, nuestras acciones, nuestra conducta y limitamos nuestra fe. Vuelvo y lo repito, cuando miramos solo lo poco que tenemos o lo que no tenemos, condicionamos nuestras acciones, nuestra mente y limitamos nuestra fe. Por eso la palabra de Dios dice que en tu boca hay ¿qué? Hay poder de ¿qué? De vida y de muerte. Lo que tú declares sobre tus finanzas, sobre tu alacena, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, eso es lo que tú vas a ver. Amén, ayayay. Por eso de aquí en adelante vamos a decir, no tengo poco, me queda un puñado, un poco de harina. Porque hay personas que reciben la palabra de Dios y dicen como ustedes, ¿cómo dicen? Estamos aquí, vivo 1, 2, 3, sonando. Hola, Bogotá, Colombia, 30 de enero de 2022. Hay personas que reciben la palabra de Dios y dicen amén. Pero salen del templo y solo ven sus imposibilidades. No le dan la posibilidad a Dios que multiplique lo poco que tienen. Porque aunque tú pienses que no tienes nada o que tienes poco, Dios te dice, es lo suficiente que yo necesito para multiplicarlo. Amén. Es lo suficiente que yo necesito para bendecirte. Amén. Pero la pregunta es, ¿cómo sucederá eso? ¿Cómo sucedió con la viuda? ¿Y qué hizo ella? Pues quiero contarle que la mente de Cristo no es nuestra mente. Y por eso lo que debemos hacer para que Dios haga lo que hizo con la viuda es primero, para aquellos que toman apuntes, escríbalo allí bien grande, es honra a Dios a través del profeta. O escríbalo, honra a Dios a través del pastor, a través del siervo. Dice la palabra de Dios, quiero que vaya conmigo ahí, 17:13, no lo pierda. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? Pero primero cocina un poco de pan para mí. Algunos podrán decir, oiga, cónchale, no, aquí no hay vamos, sí, lo lees. Cónchale, vale, hermano, sí, el profeta, oiga, conchó. La viuda le acabo de decir que solo tenía un puñado y un poco de harina. Y le dice, cocíneme primero a mí. ¿No? ¿Ustedes no están pensando eso? Claro, usted dirá, no, pero es que este man a lo bien que se está, como dicen por ahí en el vocabulario popular, se da garra. Sí, se está dando garra ese profeta. ¿Cómo le va a decir, cocine primero para mí y con lo que te sobre, prepara comida para ti y para tu hijo? Pues déjeme decirle que le dijo primero que cocina para mí, luego que
el profeta no le dijo, cocina para mí, dame todo lo que tienes a mí, y luego ustedes dos después, muéranse. No, Señor, escuche y lea muy bien lo que dice la palabra de Dios. Vuelva conmigo ahí, dice, póngamela allí en la pantalla, por favor, eso. Dice que, a ver, despacio. Primero, ¿cocina qué? ¿Un qué? Un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida. Pero dice, ¿prepara qué? Un poco. Él no le estaba diciendo, démelo todo, cocina para mí. Es que yo tengo mucha hambre, vengo de caminar no sé cuántos kilómetros y... No, él le dijo, cocina. Primero, ¿qué? Un poco para mí. Y no era que el profeta fuera orgulloso o agrandado, no, si primero yo, segundo yo y por si acaso, ¿cierto? No, sino que el profeta, escuche esto muy bien, él tenía la fe y sabía que si la viuda ponía en acción el decreto de Dios, la palabra que le dio al principio cuando entró en Sarepta, el Señor iba a bendecir y a multiplicar lo poco que tenía la viuda. No sé si usted está recibiendo esta palabra como se me metió a mi Padre del cielo. Vuelvo y lo repito. El profeta sabía, él tenía la fe, tenía la promesa, tenía la palabra en su mente, en su corazón, en su espíritu, y sabía que si ella ponía en acción el decreto que él le había dado al principio de alimentarlo, de sustentarlo, entonces Dios multiplicaría lo poco que tenía esa viuda. Amén. 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 Dios le dijo, ve allí, porque yo le he ordenado. Y algunos pueden, oye, yo creo que el profeta, pero ¿cómo así? Si tú le ordenaste, ¿por qué esta mujer no tiene ya su palabra? Porque ella estaba con su mirada, su mente, su corazón, en lo poco que tenía. Pero el profeta, el siervo de Dios, era el que tenía la palabra. Por eso yo le digo, honra a Dios a través del profeta. Y por eso lo último que ella creía tener se convirtió en la primicia ¿de qué? De su bendición. Vuelvo y lo repito. Lo último que ella creía tener se convirtió en la primicia de su bendición. Por eso allí ella decía, voy a preparar una última comida, lo decía en el versículo 12. Pero aquí el profeta le dijo, pero primero cocina para mí. Pero como le decía, no era porque él era orgulloso y se creía muy sobrado, no. Era porque él sabía que esa palabra se tenía que cumplir, que ese decreto se tenía que cumplir, que esa promesa se tenía que cumplir. Y por eso, iglesia, lo último que creas tener hoy se puede convertir en la primicia de tu bendición. Vuelvo y lo repito, lo último, lo poco que tú creas tener hoy se puede convertir en la primicia de tu bendición. Y por eso, como decía allí, o como lo hizo la viuda, debemos honrar a los siervos de Dios, porque son esos instrumentos que Dios usa para dar su palabra, para decretar su palabra. Mire lo que dice, téngalo ahí, póngale un separador, no pierdas el pasaje porque Padre del cielo, que Dios lo perdone si usted lo pierde. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 y 13. Ya hasta allí, cuando esté allí me regalan un fuerte amén. No ha llegado ningún Nuevo Testamento. Bueno, ya llegó uno. Primera de Tesalonicenses, allá después de Colosenses. Tesalonicenses 5. ¿Ya llegamos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón muéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros.
¿Qué dice allí la palabra del Señor? Honren a sus líderes. Versículo 12. Honren a sus líderes en la obra del Señor, porque ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Quiero compartirles la versión lenguaje actual. Dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso trátelos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Amén. Amén. ¿Sabe? Un cristiano es aquel que cuando honra al siervo de Dios, Dios le bendice. Porque como le decía, reconoce que el pastor, que el profeta, que el evangelista que está allí en la casa de Dios fue el instrumento que Dios usó para declarar una palabra, y esa palabra dio fruto porque era respaldada por el poder de Dios. Algunos dirán: no, es que el pastor está diciendo eso porque acabo de cumplir años. Gloria a Dios. No, tranquilos, Señor les bendiga. Pero todavía recibo regalos, el Señor les bendiga también. Todavía quedan unos días del mes de enero, de febrero, de marzo. La pastora cumple el 19 de marzo, gloria a Dios. Pero como le digo, no es porque haya hambre de que usted nos dé, no. Sino de que usted reconozca que es Dios que utiliza al siervo que está aquí. Cuando usted honra al siervo, honra a Dios, al Espíritu Santo que está en él. Véanlo de esa manera, porque es que yo estuve en la iglesia y ese pastor yo ve así. Pues déjeme decirle que el pastor que estuvo allá donde usted estuvo no es el mismo pastor que está aquí. La pastora que está aquí no es la misma pastora que está allí. Porque ese es uno de los grandes errores que tiene la gente. Tiende a generalizar y se pierden la bendición de Dios por causa de que dejan honrar, de respetar a su siervo, a su pastor, a su líder. ¿Saben? Yo quiero preguntarle una cosa. Aquí todos, ¿cuántos tienen hijos? ¿Todos tienen hijos? Levanta su mano, ¿todos tienen hijos? Gloria a Dios. Cuando usted le habla a su hijo, Joales, hermano, así como cuando estaba chiquitico doña Melibeles, Joales, no meta la mano a la estufa porque se va a quemar. ¿Y usted qué esperaba? Que él obedeciera, ¿cierto? Porque hasta que metió la mano en la estufa ahí sí, se lo dije, ¿cierto? Otra de las cosas, cuando usted empieza a Joales, otro niño, Pedro, ¿y qué espera usted? Que responda. Porque es una forma de ¿qué? ¿Qué muestra ahí? ¿Qué está mostrando? A ver, ayúdame. Respeto, obediencia. Y sabe, le confieso algo con mi corazón aquí. A veces me molesta cuando yo envío un mensaje por el WhatsApp y no le estoy pidiendo que me ponga: buenos días, amado pastor, el Señor, gracias. Pues no. Pero por lo menos que si usted recibe un mensaje por WhatsApp, ponga una manito. Gracias, pastor. Listo. Pero carga a veces, le cuento, carga a veces. Que uno ponga algo y nadie ponga una. Y sale una congregación de 30, de 50 personas y siempre son los mismos 5 que responden amén, amén, amén. ¿Y los otros? ¿Dónde están los otros 35 de la iglesia? Dígale que está a su lado, así como se toma media hora, dígale, 1 hora para estar en el celular, en Facebook, en Instagram, viendo juegos, viendo videos. Dígale, tómese 5 minutos, tómese 15 nomás para escuchar el devocional, darle me gusta, darle compartir, para escuchar la oración de las madrugadas y decir amén, pastor, gloria a Dios, así es. Porque usted honra y respeta a los siervos de Dios. Porque sabe que a través de lo que usted hace hay bendición. Nosotros no estamos pidiendo que usted no, pero por lo menos que haya respuesta, porque como usted mismo lo dice, cuando hay respuesta de parte de los hijos, eso muestra respeto, obediencia, amor. Decía allí la palabra: ténganles mucho que respeto de todo corazón y muéstrenles amor. Muéstrenles amor. Amén. Bueno, gracias por esos 10 que me aman. Muéstrenles amor. Amén. Yo los amo a ustedes, en el nombre de Cristo Jesús los amo. Y por eso nosotros le damos estos mensajes.
porque queremos que caminen conforme a ellos y sean bendecidos. Amén. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Honrar a Dios a través del siervo, honrar a los siervos de Dios. Segundo, no tengas temor de dar. Primero, honrar a Dios a través del siervo, honrar a los siervos de Dios. Segundo, no tengas temor de ¿qué? De dar. Vuelva conmigo allí en Primera de Reyes, porque no la hemos terminado de sacar el jugo. Y es una palabra tremenda. Primera de Reyes 17:13. ¿Qué fue lo que le dijo primero el profeta Elías? Después de que ella le dijo, no, tengo un puñado y un poquito. Le dijo, no tengas miedo, sigue adelante. El no tengas temor, o el temor, es la artimaña que usa el enemigo para mantenernos en escasez. Vuelvo y lo repito, iglesia. El temor es la artimaña del enemigo que usa el enemigo para mantenernos en escasez. Si tú estás lleno de temor, es porque tus ojos, tu mente, tu corazón está en lo poco que tienes y no quieres sacar ni los primeros frutos de ese poco, creyendo que Dios lo multiplicará. Por eso hace 8 días yo le decía, iglesia, que cuando usted presenta sus primicias, ¿las presenta de qué? ¿De dónde saca usted las primicias o las primeras cosechas? Bueno, primero que todo, ¿cuántos reconocen aquí que el trabajo que tienen, que la tierra que tienen, que la casa que tienen, se la ha dado Dios? Amén. Empecemos por ahí, porque si no reconocemos eso, pues ¿cómo vamos a honrar a Dios? Entonces, de esa casa, de ese trabajo, de ese oficio, de esa labor que le dio Dios, usted, ¿cierto? La trabaja, como decía la palabra, trabaja usted la tierra, recibe usted, ¿cierto? Finanzas, y saca ¿qué? Los primeros frutos, y le dice, gracias Señor, aquí están los primeros frutos de esa tierra que tú me diste, de ese trabajo que tú me diste, por el cual tú me bendijiste, aquí están. Quiero que esa tierra siga siendo una tierra de bendición. Por eso traigo mi ofrenda. Por eso en mí no hay temor. Por eso quiero decirte, iglesia, vence tu incredulidad. Vuelvo y lo repito, vence tu incredulidad. ¿Sabe? Para los que vinieron hace 8 días, mi hermana estaba aquí parada, dando el testimonio. Y si esa mujer, y no lo digo porque sea mi hermana, pero si ella ha sido bendecida, es porque no le ha costado dar. No solamente para la iglesia, no solamente para sus pastores. Y algunos podrán decir, no, es que el hermano no es el hermano. No por eso. No le ha costado dar a los hermanos que han necesitado. Y aquí de la iglesia, levante la mano, ¿cuántos han sido bendecidos que Gisela ha dado o que alguno de los servidores ha dado? ¿Cuántos han sido bendecidos? A ver, 2, 3, 4, gloria a Dios. Porque no le ha costado ¿qué? Y no solamente Gisela. ¿Sabe? Yo me le quito y honro en esta mañana la vida de mi suegro. Me le quito el sombrero al suegro, gordo. Porque es una de las personas que alguien le dice, pasa uno y no le miento esto. Pasa alguien y le dice, don Mario, necesito que me hace falta para no sé qué. Y él tiene 10,000, 20,000 para el almuerzo y coge los 20,000. Yo le digo, ¿dónde el almuerzo? Y el Señor le provee. Y no ha faltado ni la harina ni el aceite en su casa. ¿Por causa de qué? De que es desprendido, de que no tiene temor para dar, porque sabe que lo que Él da, Dios se lo multiplica. Amén. Denle un aplauso al Señor. Se lo fuerte. Dios multiplica lo que usted da. Así sea poco. Él le dijo, saca primero que un poco. No le dijo, deme todo y muérase con su chino. No. Le dijo, dame primero a mí un poco. Honra primero a Dios. Porque sabe una cosa, iglesia, y recordaba también a estas muchachas del poder de la palabra. Anoche recordaba, el Señor me ponía en mi corazón y yo le di gloria a Dios. ¿Puedo contar algo de ustedes? ¿Un poquito? ¿Sabe? Ellas dos, que la mamá no ha vuelto a venir, pero va a venir otra vez nuevamente. Pero me alegra, ¿sabe por qué? Porque hace que 4 o 5 meses que las visitamos, como en octubre, fuimos y la situación de ellas era compleja.
Y para usted ver la situación que ella estaba viviendo, decía, no, Señor, ay sí, Señor, haz un milagro. Y hizo el milagro. Pero todo por causa de que dos siervos imperfectos fueron a visitar a estas mujeres. Hablaron con ellas, las escucharon. Les dimos unas palabras, ¿cierto? Unos consejos. Y el Señor obró y ahora estas dos muchachas están haciendo parte del grupo de danzas de la casa. Den un aplauso al Señor. Usted está agradecido cuando dice gracias a Dios, porque tú sigues haciendo la obra y sigues respaldando la palabra de tus siervos. Y eso es. Yo me alegro por eso, gloria a Dios. Su mamá se ha acercado más, han cambiado las cosas, de allá para acá. Gloria a Dios. Yo me alegro por eso. Y yo creo que así como ya empezaron este año, van a terminar y para el mes de junio en el nombre de Jesús, cuando hagamos el congreso, cuando hagamos la celebración del aniversario, aquí van a estar danzándole al Rey de Gloria. Eso es lo que quiere uno. Sus finanzas, sus diezmos, sus ofrendas son para ayudarlos a ellos o a los que pasen necesidad dentro de la casa también. No solamente para sus siervos, para los pastores, como lo ordena la palabra, también para los sacerdotes, no, para toda la casa. Amén. Porque sabe una cosa, iglesia, lo poco que tienes es el trampolín que Dios usará para sacarte de la escasez. Vuelvo y lo repito. Lo poco que tienes es el trampolín que Dios usará para sacarte de la escasez. Para sacarte de esa realidad que tú vives. Porque tu realidad no se puede comparar con el poder de la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito, parece que no escucharon. Tu realidad no se puede comparar con el poder de la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué pasó allí con el profeta? Vaya conmigo nuevamente. Versículo 14. Mire lo que pasó. Dice la palabra de Dios que él le dijo, amén, dame primero a mí, después cocinó, y después se murieron todos, el profeta, la viuda. ¿Sí? No, mire lo que pasó. Versículo 14, 17, 14. Mira el profeta, mire cómo Dios lo usa. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Amén. Por eso te digo, iglesia, que si tú siembras de lo poco que tienes, Dios multiplicará tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos, y siempre habrá harina y aceite. Siempre habrá harina y aceite. No pongas condición sobre la palabra de Dios. Pon la palabra de Dios sobre tu condición. Porque Dios te diseñó para dar. Dios no te diseñó para guardar lo que Él te da, sino para que tú también des y seas bendecido, obviamente tú también, pero también para que bendigas a otros. Qué triste es saber escuchar de casos de gente que se muere y no, el viejito este y todo lo que trabajó y no se veía, no le daba a la familia, no le daba y él recibía pensión, y cuando después le pusieron a escarbar para los tarros debajo del colchón del viejito, toda la plata guardada. Pero todo ¿por qué? Por el temor de dar. Tenga ahí Reyes y acompáñame a Hechos. Mire lo que dice Hechos 20, versículo 35. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 35. Hechos 20, 35. ¿Ya está allí? Amén. Mire lo que dice así la palabra del Señor. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Pero mire lo que está después del punto. Deben recordar las palabras ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Quién dio la palabra? Jesús. ¿Usted le cree a la palabra de Jesús? Amén. Amén. ¿Y cree la palabra que sale por medio de este siervo imperfecto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice. Deben recordar las palabras ¿de quién? Del Señor Jesús. Porque hay más bendición en amarrar los billetes y meterlos debajo de la cama en un tarro. ¿Sí? ¿Así dice? Ahí está la pantalla. ¿Por qué no me la quité? Hay más bendición
en dar que en recibir. Amén. Diga, grítese a lo que está a su lado en el oído. Diga, hay más bendición. A ver, cójale el codo. Y dígale así en el oído. Diga, hay más bendición en dar que en recibir. Dígale, así sea lo poco que tengas, pero Dios lo multiplicará. Como le decía, iglesia, Dios te diseñó para dar, porque hay más bendición en dar que en recibir. Dios nunca te va a demandar algo que tú no puedas darle. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Por eso lo tercero que debes hacer y lo último, primero, ¿cuál es? Honra a Dios, honra a los siervos de Dios, ¿cierto? Honra a Dios a través del pastor, del profeta. Segundo, no tengas temor de dar. Y tercero, obedece la palabra. Vuelva conmigo allí a Reyes. Yo le dije que no perdiera el separador. Usted tiene separadores allí en su Biblia, cargue separadores, tarjeticas, a mí me gusta cargar. Mire lo que decía. El profeta le dijo que siempre habrá. Pues el Dios de Israel, ¿quién lo dice? El Dios de Israel, siempre habrá harina. Pero mira lo que dice el 15. Así que ella se puso a pensar y a meditar en la palabra del Señor. ¿Será que lo que dice el profeta es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes. Tal como el Señor, escucha esto, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías, por medio del profeta. Por eso yo le dije, honre a Dios a través del profeta, a través del pastor, a través de la persona que Dios le dio palabra. No tengas temor en dar. Y tercero, obedece a la palabra. Porque si tú obedeces a esta palabra, entonces siempre habrá harina, aceite en tus recipientes. Siempre habrá suficiente. Nunca faltará, nunca escaseará. Amén. Nunca escaseará. Pero tienes que obedecer. Por eso mi invitación en esta mañana es que el próximo 13 de febrero que vamos a realizar la fiesta de las primicias, así usted tenga poco, de eso poco traiga algo. Si usted ya predestinó pastor, yo reconozco que el Señor me bendice a través de este trabajo. He separado un día del salario, una quincena del salario, el primer mes del salario. Bueno, no sé, conforme a lo que el Señor ponga en su corazón. No le estoy diciendo coja un sobre y deposite 500, 1 millón, 2 millones. No estoy forzando a nadie. Pastor, es que yo tengo poco. Entonces de lo poco que usted tiene, de. Pastor, no tengo mucho. De eso poco que usted tiene, de algo. No tengo mucho, voy a traer, no sé, un pan de 2,000, de 5,000, conforme a lo que usted tiene, de. Pero que ese día de las primicias, yo pensaba hacerlo hoy conforme a esta palabra, pero quiero hacerlo el domingo, el próximo 13 de febrero, que cuando usted traiga sus primicias, vamos a poner aquí una mesa. Amor, y ayúdame también, yo sé que vamos a poner aquí algo bien bonito y hermoso, pero vamos también a poner una mesa, y al finalizar vamos a presentar los que presentan sus primicias, los que presentan sus primicias en físico, con mercado, con pan. Hablando de mercado, ese día también vamos a presentar las ofrendas de mercado también, si usted quiere bendecir a algún hermano con mercado. Pero vamos a tener aquí una mesa, un altar, donde se presentarán las primicias en físico, materiales, como por así decirlo, de pan, de harina, de, ayúdame amor, de aceite, de leche, de lo que usted, porque las primicias no es solamente financieras. Si usted la trae como en sus finanzas, Dios lo ha bendecido, pues usted lo trae en un sobre, lo marca primicias y lo dejamos para el final, y al final vamos a orar por ellas. Pero si no, usted traiga lo que pueda, de lo que el Señor ponga en su corazón. Amén. Amén. Porque como lo vio allí en la palabra de Elías, de la viuda de Sarepta, siempre habrá suficiente, siempre y cuando usted obedezca la palabra de Dios, siempre y cuando usted honre a sus siervos, porque es Dios el que usa a sus siervos. Está honrando a Dios. Siempre y cuando usted no tenga temor de dar, y siempre y cuando usted obedezca la palabra del Señor. Porque sabe una cosa, iglesia, lo poco
no será el escenario de tu derrota. Lo poco será el escenario de tu victoria, donde Dios multiplicará lo poco que presentes delante de Él. Tan solo cree. No, parece que no la escucharon. Estaba sonando el micrófono. Probemos. Hola, hola, hola. Sí, hola, sí. ¿Sonido? Bueno, lo repito. Lo poco no será el escenario de tu derrota. Lo poco será el escenario de tu victoria. Dios multiplicará lo que presentes delante de Él. Tan solo obedece y cree. Amén. Amén. Y termino con esto. Porque los que vieron tu sequía, los que vieron lo poco que tenías, tendrán que verte en tu abundancia. Porque la palabra de Dios es mayor que lo que pueda decir el mundo o lo que pueda decir el sistema del mundo. No, es que subió el dólar, no, es que las bolsas de no sé qué, que las bolsas de... Venga, son las bolsas de Miami. ¿Usted por qué está preocupado por las bolsas de Miami? De Miami. En Miami, Chicago, Dios santo, Padre del cielo. Póngase de pie. Yo sé que usted ha recibido esta palabra. Vamos a adorar al Señor y a cerrar este tiempo y a decirle: Señor, gracias por esa palabra. Cierre sus ojos allí donde usted está.